¿Qué son las variables en estadística y por qué hacen falta? ¿Para qué las necesito? ¿Por qué hay que definirlas? ¿Qué es lo que las hace tan importantes para un protocolo de investigación o incluso para interpretar un artículo que estamos leyendo? Si nosotros leemos cualquier texto médico, vemos cómo se controlaron las variables, cuáles son las variables más importantes. Tenemos esta palabra bastante metida en nuestra cabeza, pero pocas veces nos preguntamos cuál es la definición o cuál es la necesidad de tener una variable. Una variable es algo que puede cambiar, algo que puede tener diferentes valores. Todos sabemos que el tiempo, el clima puede variar de un momento a otro, de un año a otro, de una década a otra. El estado de ánimo, la edad, un montón de cosas pueden ir cambiando o variando. En el caso de la investigación médica, lo que varía son todas las características que nos hacen diferentes como seres humanos. Lo común en este caso es que todos somos seres humanos, lo variante es todo lo demás. ¿Qué es lo que nos hace ser más susceptibles a una enfermedad o no? ¿Qué es lo que nos hace ser, al contrario, más respondedores o mejores respondedores a un tratamiento? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos ciertas características o no? A todo eso se le llama una variable. En un concepto general, semántico, podemos nosotros pensar que no hay tanta complicación en cuanto a decir, bueno, pues una variable es ser hombre o mujer, en ser joven o viejo, pero cuando estamos tratando de definir algo para el protocolo, para un resultado de investigación, no solamente se trata de identificar cuáles son esos factores que nos hacen diferentes, sino también definirlos, decir exactamente qué es lo que estamos midiendo y en quiénes. Esto es muy importante porque pudiera ser que, por ejemplo, para nosotros el hecho de decir un género es hombre o mujer y eso es punto, se acabó, no va a cambiar. Sin embargo, si nosotros estuviéramos en un estudio de género, por ejemplo, y estuviéramos evaluando personas transgénero, entonces nosotros tendríamos que definir qué es sexo, ¿no? ¿Qué es hombre, qué es mujer, qué es una persona hombre transgénero, mujer transgénero? En el caso, por ejemplo, de la edad, parecería también algo bastante directo en el sentido de decir, bueno, tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 100 años. Sin embargo, pudiera ser que nosotros estamos tratando de definir esa variable de una manera distinta y decir quién es joven y quién es viejo, a partir de qué edad hay un riesgo y en qué edad no, a partir de qué edad se considera adolescente, niño, adulto, adulto mayor, y todo eso se consideran variables, y todo es, por ejemplo, la misma variable de edad. Entonces pudiera ser que un mismo número pueda definirse de manera diferente de acuerdo a la manera en la que nosotros estamos dando una variable. Entonces, hay algunas cosas en donde aunque para nuestros conceptos generales y cotidianos pareciera ser que una variable es sí, no, uno o dos, en el contexto de una investigación tiene que definirse muy claramente qué es lo que estamos considerando como sí o como no. Y entonces aquí es en donde surge la importancia no solamente de entender qué es una variable, sino cómo se mide. En general podemos nosotros ver que hay tipos de variables y los tipos de variables principales que vemos son números o son letras. En el concepto de los números, pues es muy claro como la edad, el peso, cuánto tenemos de glucosa. A estas variables que están definidas por números se les llama generalmente cuantitativa y casi siempre nos están indicando una magnitud. ¿Qué tanta glucosa tenemos? ¿Qué tan viejos somos? ¿Qué tanto peso tenemos? Cuando tenemos alguna letra se les llaman cualitativos o de cualidad o de sí o no. Y en este caso más bien hablamos de nombres o categorías. Para la estadística, y les voy a dejar en las definiciones y en la descripción de este video algunas de las ligas para llegar a esta información. Cuando nosotros hablamos de estadística, las variables se pueden dividir en
numéricas o cuantitativas o en categóricas o cualitativas. Dentro de estas mismas categorías numéricas tenemos dos clasificaciones, una que es la de las variables discretas y otra de las variables continuas. Las variables discretas es casi siempre esas variables en donde nosotros nombramos el resultado como es o no es, está o no está. Por ejemplo, está embarazada o no está embarazada. ¿Cuántos hijos tiene? 1, 2, 3 o 4. Generalmente no puedes tener 3.5 hijos, sino 3 o 4. Y se habla entonces de una variable discreta cuando estos se tienen que expresar con números completos, o sea, sin decimales. Mientras que las variables continuas permiten fracciones. En estos casos sí podemos tener 38.5 grados de temperatura o 1.75 metros de estatura. Por otro lado, las variables que se definen como letras o categóricas o cualitativas o una calidad, una descripción de esa variable, se pueden describir como nominales o como ordinales. Las nominales solamente nos dan un nombre y las ordinales nos ponen un número. Para entenderlo un poquito mejor, entonces tenemos aquí también esta clasificación en donde estas variables se clasifican entre nominal, ordinal o en números en el caso de las nominales tenemos nosotros, por ejemplo, aquellas que no pueden clasificarse entre más o menos, entre más importante o menos importante, como pueden ser, por ejemplo, el color rojo, azul, amarillo, alguna variable en donde nosotros solamente tenemos una definición, como puede ser el nombre, el lugar de origen, en donde nosotros no tenemos realmente una diferencia entre una y otra. En cambio, una variable ordinal sí puede tener una diferencia. Puede ser que también sea un nombre, leve, moderado, severo, chico, mediano, grande. Y entonces nosotros estamos poniendo en orden, a pesar de que siguen siendo letras, estamos dándole un orden a estas variables. Y por último, en la escala numérica o en la cuantitativa, lo que tenemos es un número que ya sea discreto o continuo, pero sabemos muy bien cuál va primero y cuál va después. Ya lleva implícita esta categoría ordinal, pero está expresada en un número. En el caso de la investigación, generalmente preferimos que las variables estén expresadas en números. Es mucho más fácil después hacer variables ordinales o nominales si tenemos un número. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos registrada la información en una base de datos en números, por ejemplo, edades. Tenemos edades de 10, 20, 30, 40 años. Entonces nosotros después podemos ordenar estos mismos números y decir niños, jóvenes, adulto mayor. O puede ser que después lo recodifiquemos o lo cambiemos esta variable a una variable nominal. O sea, de la escala nominal podemos cambiar hacia una escala ordinal o nominal. Pero generalmente no podemos llevar una escala nominal hacia el otro lado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de el peso. Si nosotros inmediatamente capturamos a nuestros pacientes como obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, pero no tenemos capturado el peso y la talla, entonces nosotros no podremos hacer ni siquiera el cálculo de otras variables importantes como puede ser el índice de masa corporal, como clasificar al grupo de los pacientes que pesan menos de 100 kilos contra los que pesan más de 100. O sea, con la escala de números nosotros podemos hacer todas esas modificaciones y hacer nuevas clasificaciones ordinales o nominales. Y si yo en mi escala o en mi base de datos solamente tengo registrado a los pacientes como peso normal, peso elevado o desnutrido, peso normal y peso alto, pues yo no voy a poder saber exactamente cuántos kilos pesaban, cuál es la media, mediana, moda y todas esas otras cuestiones que se pueden calcular cuando tenemos un número concreto. Entonces, siempre que diseñamos una base de datos, preferimos encontrar una variable numérica o cuantitativa y después, a partir de ellas, buscar una escala de otro tipo.
También existen variables a las que les llamamos dependiente o independiente y eso va a depender del tipo de estudio que estamos haciendo. Si nosotros estamos tratando de demostrar que hay una causa y una consecuencia, si hay un origen y un resultado, entonces eso no siempre se puede hacer en todos los estudios. Si yo hago un estudio transversal, si yo en este momento quiero ver cuántos pacientes que tienen más de 80 años tienen obesidad, yo no puedo demostrar que el tener 80 años es originado o asociado a tener obesidad. Lo único que puedo decir es que en los pacientes que tienen 80 años hay una alta frecuencia de obesidad. Si yo quiero hacer un estudio en donde tengo que demostrar o puedo demostrar causalidad, entonces voy a tener que definir las variables que yo considero independientes, o sea, que no tenían nada que ver con el resultado y que puede ser una o varias y que finalmente van a desarrollarse en una consecuencia que es lo que yo estoy viendo. Entonces, en este caso podría ser que yo pensara que el tener 80 años me va a permitir llegar a desarrollar obesidad, pero pudiera ser al revés, que el que yo tenga obesidad me va a permitir llegar a tener 80 años. Entonces, hacer esa definición, el orden, decir cuál es la dependiente, cuál es la independiente, también va a influir en cómo voy a definir las otras variables, qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir. Cuando estamos capturando una base de datos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que las computadoras no entienden de estas variables, no pueden darnos un juicio al respecto de cómo se está comportando un número que nosotros estamos metiendo en la computadora. Solamente puede decirnos pusiste un 0, pusiste un 1. Entonces 0 significa no, 1 significa sí, 0 significa apagado, 1 significa encendido. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una situación biológica que es muy variable, valga la redundancia, y vamos a tener que capturarla hacia una base de datos, hacia un número, tenemos que traducir esa información que nosotros estamos viendo hacia una manera más sencilla de hacer un análisis. La computadora no va a poder hacer todas las variantes y todas las ideas que nosotros vemos o todos los juicios que nosotros hacemos tan rápido como los hace nuestro cerebro, sino que tenemos que darle las instrucciones muy claras y precisas de qué es lo que va a medir y cómo lo va a medir. La ventaja que tiene la computadora es que ella puede calcular estos datos en cuestión de segundos. Nosotros probablemente nos tardaríamos meses o años en obtener los resultados de una base de datos de 5,000 pacientes con 200 variables. Sin embargo, si nosotros no le damos las claras instrucciones a la computadora de qué es lo que vamos a definir como 0 y qué vamos a definir como 1, pues no nos va a poder dar un resultado claro de sí o no, si está asociado o no, si es la variable dependiente o no. Entonces, para hacer una tesis, para hacer un protocolo de investigación, para interpretar un artículo, nosotros tenemos que saber qué es lo que el autor o el investigador quería medir, qué era lo que intentaba obtener por resultado y ver entonces si el resultado fue o no fue lo que se esperaba, y eso va a depender de estas variables.